Entonces les invito a que hagamos nuestra declaración de fe. Les invito a que si pueden levantar su mano, su Biblia con la mano derecha si es posible, y digamos juntos nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén y amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque estamos aquí para estudiarla. Permítenos hacerlo con un corazón dispuesto a obedecerte y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene en este momento a cada uno de nosotros y que nada te impida proclamar, Señor, expresar, comunicar el mensaje que tú quieres que recibamos. En el sagrado nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Estamos en las fases finales de esta serie de devocionales. No, esta serie es la costumbre, ¿verdad? En esta serie de sermones que hemos tenido ya hace varios meses sobre la carta a los Gálatas. Viva la gracia, se ha llamado esta serie, y esta última serie que hemos estado estudiando se ha llamado Renovación con mayúsculas. Estamos estudiando la renovación. El primer miércoles, ando todo cuatrapeado. Ustedes disculpen, hermanos, ya no sé en qué día vivo. Ahora sí, bueno, como les contaba, el primer miércoles de esta serie Renovación con mayúsculas, hablamos acerca de la renovación de nuestro amor por la palabra. Y el miércoles pasado hablamos acerca de nuestra renovación de nuestra lealtad, la renovación de nuestra lealtad a Dios. Le servimos a un solo Señor y fue un desafío para cada uno de nosotros. Hoy vamos a llamar al sermón, el título de este sermón será Libertad Renovada. Libertad Renovada se va a llamar este sermón. También podríamos decir renovación libre. El punto es que es una renovación de nuestra libertad. Dios nos desafiará el día de hoy a ser libres de verdad y a ser renovados de verdad. Y cosa curiosa, hermanos, lo mismo pasó el otro día. Cosa curiosa, sin que yo lo planeé, yo no lo planeo ni lo planeó el Paz, dice René, libertad renovada o renovación libre, efectivamente. Sin que nadie lo planeara, resulta que de eso hablamos en nuestros devocionales tanto hoy como ayer. ¿Se acuerdan? Hemos estado hablando de la libertad y coincidentemente, aunque dicen que no hay coincidencias, son más bien diosidencias, ¿cierto? Es Dios el que planeó esto porque hemos estado hablando de la libertad en nuestros devocionales y hoy precisamente también vamos a hablar de la libertad, de nuestra renovación de la libertad. Entonces vamos a ir a nuestro texto bíblico que hemos estudiando en la carta a los Gálatas, el pasaje que hemos estado estudiando desde hace 2 miércoles y hoy tercero, que es básicamente el último. Dice así: mirad con cuán grandes letras los escribo con mi propia mano. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne les obligan a circuncidarse, solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Señor, háblanos a través de esta palabra. Permítenos, Señor, encontrar lo que tú quieres decirnos a nuestra vida. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy nos estaremos concentrando en el versículo 13 de Gálatas 6, que lo acabo de leer y lo voy a repetir. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Es necesario recordar un poco el contexto en el que estamos estudiando, que fue escrita esta porción de la carta. El pastor lo ha dicho muchas veces en los miércoles anteriores, yo lo mencioné también el miércoles pasado y en otros miércoles, pero resulta que había un grupo de cristianos, o por lo menos de simpatizantes con el cristianismo, que además eran judíos y que eran judaizantes y que querían que los cristianos, que nadie fuera cristiano si no cumplía completamente toda la ley, digamos, judía, con todas los pormenores de la ley judía. Y había quienes querían que los cristianos, nadie pudiera ser cristiano si no se hacía primeramente judío, y eso significa cumplir un montón de cosas, incluyendo, y era quizá lo más visible, lo más externo, lo más evidente, que se circuncidaran. Y entonces el apóstol Pablo les dice: pero ni los que son circuncidados guardan la ley, sin embargo, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en la carne.
Y el apóstol Pablo, en resumen, lo que nos está diciendo y lo que vamos a estudiar hoy, que nos está diciendo la palabra de Dios, es que seamos libres, seamos libres. No tenemos que someternos a la esclavitud de ninguna ley humana, no tenemos que someternos a ningún tradicionalismo, a ningún legalismo, a ninguna moda, a ningún consenso. No tenemos que someternos a nadie más que a Jesucristo. Y cuando nos sometemos a Jesucristo, somos libres de verdad. No quisiera repetir lo que hemos dicho en los devocionales, que hemos estado hablando de la libertad, pero ¿se acuerdan lo que es la verdadera libertad? Hacer aquello para lo cual fuiste creado. El águila es libre cuando vuela, porque para eso fue creado. El delfín es libre cuando nada, porque para eso fue creado. Y el ser humano es libre cuando se somete a Dios, porque para eso fue creado. Y mira, mi querido hermano, mira, para ser verdaderamente libre, para ser de verdad libre, tienes que someterte a otras cosas, porque la libertad no es la ausencia digamos, de sometimiento. No, la libertad es el sometimiento correcto. Porque para ser verdaderamente libre, tienes que someterte a las cosas correctas. Te lo pongo con ejemplos muy claros. Si tú quieres ser libre de la caries, si tú no quieres tener caries, pues tienes que someterte al cepillo de dientes y a la pasta dental y a la limpieza dental. Si tú quieres ser libre de las quemaduras de sol, pues entonces tienes que someterte a la crema protectora del sol. Si tú quieres ser libre de ciertas enfermedades, pues tienes que someterte a ciertas dietas, a ciertas, digamos, disciplinas de ejercicio. Si tú quieres yo voy a ser absolutamente libre tanto de la obesidad y la diabetes como de a mí nadie me va a decir qué comer y te pones a comer todas las porquerías que quieres, pues no vas a poder ser libre del sobrepeso y de las enfermedades porque así es la vida, simplemente porque así es la vida. Si quieres ser verdaderamente libre, tienes que someterte a las cosas correctas. Y eso funciona en ejemplos muy obvios y muy, digamos, muy mundanos, muy materiales, muy terrenos, como el cepillo de dientes y como la comida, pero así funciona en la vida espiritual. Si tú quieres ser libre de verdad, tienes que someterte a Jesucristo. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la libertad renovada. Renueva tu libertad, porque la libertad no es como algunos piensan hacer lo que quieras. Eso es ser esclavo de tus pasiones y deseos. La libertad no es hacer lo que todo el mundo hace, eso es ser esclavo de la moda. La libertad es ser esclavo de Jesucristo, porque conoceremos a Jesucristo y entonces seremos verdaderamente libres. Y tengo 4 cosas que quiero decirles acerca de esta libertad de la que nos está hablando el apóstol Pablo. 4 cosas. Número 1, la libertad del tradicionalismo. Somos libres del tradicionalismo. Esta es la libertad del siempre lo hemos hecho así. Tengo frases para ustedes en cada una de estas. Bueno, no sé si en cada una de estas, a ver si se me ocurren al ir avanzando este sermón, pero dice esta primera libertad, la libertad del tradicionalismo. Somos libres del tradicionalismo. Somos libres de la frase, siempre lo hemos hecho así. ¿Han escuchado ustedes la frase, siempre lo hemos hecho así? Es que así lo hemos hecho siempre. Hay gente que en vez de ser cristocéntrica en su adoración son púlpitocéntrica y adoran al púlpito y cuando llega alguien y lo quita, se espantan y no, ¿cómo es posible que quitamos el púlpito? Hay quienes son hipnocéntricos en su oración. ¿Cómo es posible que no adoremos con himnos? Y ¿saben qué? A mí me encantan los himnos, pero nuestra adoración no se basa en los himnos ni se basa en el púlpito. Hay gente que ahora en la pandemia, cuando estamos haciendo las transmisiones en línea de los cultos, hay gente que ha llevado el púlpito a sus casas como si el púlpito tuviera yo no sé qué, como si el púlpito tuviera no sé qué cosa mágica. Me recuerda lo que dijo el profeta Isaías allá en la segunda parte del libro que se llama el Deutero Isaías, a partir del capítulo 40, y que habla de los dioses que no se dan cuenta que tú cortas madera y con un pedazo de la madera lo echas al fuego y te calientas, con otro pedazo de la madera te haces una silla y te sientas, y con otro pedazo de la madera te haces un púlpito y lo pones en tu iglesia y lo adoras como si tuviera algo especial. Es un pedazo de madera, igual que el pedazo de madera con el que haces leña o con el que haces una silla. Y hay gente que adora las cosas, y hay gente que adora las construcciones, los edificios, los templos, y hay gente que adora las tradiciones. Es que siempre lo hemos hecho así, es que siempre he tenido esta religión y yo no voy a ser desleal a mi religión. ¿Qué les parece si en vez de ser leales a un objeto, a una religión, a una tradición, somos leales a Cristo Jesús? Somos leales a Dios. El apóstol Pablo nos llama a ser leales, a ser libres del tradicionalismo. Y les dice a aquellos,
La verdadera circuncisión, eso lo leímos hace algunos meses, quizá ya, la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Y de nada te sirve estar circuncidado de tu cuerpo, de tu carne, si no tienes el corazón de verdad entregado a Dios. Hemos llamado a ser libres del tradicionalismo, a no hacer las cosas simplemente porque así lo hemos hecho. El pastor nos cuenta esta historia la voy a contar yo bien mal, porque yo siempre cuento mal las historias de mi padre. Es más, ni siquiera sé si es una historia de la familia de mi papá o si simplemente es una historia que se cuenta por ahí, pero el pastor cuenta, ¿verdad? De la receta del pavo y la receta familiar del pavo. Y entonces estaba escrita la receta sagrada de la tatarabuela que había hecho su receta familiar, que había estado por generaciones, porque su madre la hizo así, porque su abuela la hizo así, porque su tatarabuela la hizo así, porque su tatarabuela lo hizo así. Entonces viene la tradición familiar de cómo se cocina verdaderamente, la tradición de los Gutiérrez, de cómo se hace el pavo. Y entonces la tradición decía que lo primero que tienes que hacer es cortar el pavo a la mitad y entonces poner la mitad del pavo en una olla y luego poner la mitad del pavo en otra olla, y bueno, seguía la receta. Y después la tataranieta se preguntaba, oye, ¿por qué es así? ¿Por qué lo tienes que partir? ¿No lo puedo hacer yo entero? Y le fue a preguntar a su mamá, y su mamá dice, no, pues es que así lo hacía mi mamá. Y le fueron a preguntar a la abuela, y la abuela dice, pues es que así lo hacía mi mamá. Y bueno, y finalmente, ¿saben qué descubrieron cuando hicieron investigación en los archivos familiares? ¿Sabes qué descubrieron? Que la tatarabuela que había iniciado esta tradición tenía que partir el pavo a la mitad porque su olla era muy chica. Y entonces, pues ella lo partía así por eso, porque su olla era muy chica y tenía que hacerlo en dos ollas. Si hubiera tenido una olla más grande, pues lo hacía todo junto. Y así se venía haciendo por generaciones, simplemente porque así decía la receta, porque la olla era muy chica y era la única razón. Resulta que hay tradiciones que así tenemos, especialmente los cristianos de mucho tiempo. Hay tradiciones que así tienen, porque así siempre lo hemos hecho. Y es la tradición sagrada. Mis queridos hermanos, Dios nos llama a ser libres del tradicionalismo, a no hacer las cosas simplemente porque así las han hecho, sino a vivir sometidos a Cristo Jesús y a su voluntad y a sus principios. Y hacemos las cosas no porque así se han hecho, hacemos las cosas porque así nos manda Cristo Jesús. Y si Jesús Cristo, como dice la canción, Jesús Cristo, si Dios nos manda hoy día que hagamos las cosas diferentes, ¿por qué hay pandemia? Porque estamos predicando frente a una pantalla. ¿Cuándo habíamos hecho las cosas así? Nunca habíamos hecho las cosas así. De las frases más escuchadas en el último año es sin precedentes. Estamos en un momento sin precedentes y estamos haciendo cosas que nunca se habían hecho antes, predicando en línea, subiendo cultos a Facebook, subiendo cultos a YouTube y grabando canciones en el closet, como decía hace rato nuestra pobre hermana Ariadna, tiene que andar esperando y grabando yo no sé a qué horas de la madrugada para que sus vecinos se callen, son cosas que nunca habíamos hecho así. Pero Dios nos está llamando a que hagamos cosas nuevas porque estamos sometidos a Él, no a tradiciones. No al porque así siempre se ha hecho. Entonces, número uno, somos libres del tradicionalismo. Somos libres del porque siempre lo hemos hecho así. Ahora, número dos, somos libres de la moda. Somos libres de la moda. Por un lado, somos libres del tradicionalismo, del siempre se ha hecho así. Y ahora vamos a ser libres de la moda. Y aquí la frase de la que Dios nos hace libres es la moda del todo mundo lo hace. No es cierto. Esa es la siguiente. Esta es la frase, somos libres de él, así lo hacen mis amigos. Perdón, hermano René, si te confundí ahí en los subtítulos. Somos libres de así lo hacen mis amigos. Una famosísima frase de mamá que cuando tú te haces mamá, te enseñan estas frases en la universidad, en la escuela acreditada de mamás. Misma frase donde misma escuela donde te enseñan esas famosas frases de y si yo voy y lo encuentro, ¿qué te hago? O esa frase de, pero lo vas a pagar con tus hijos. O la famosísima frase de, ¿tú crees que barro el dinero con la escoba? ¿Tú crees que este es hotel? Bueno, en esa universidad donde las mamás les enseñan todas estas frases, misma universidad donde a todas las mamás les enseñan a decir moderno, así las mamás no pueden decir moderno sin decir moderno. Les enseñan otra frase, que es la famosísima frase,
y si tus amigos van y se tiran de un barranco, tú también vas y te tiras de un barranco. ¿Han escuchado ustedes? Es que mamá, van a ir todos mis amigos a la fiesta. Es que mi mamá, todos mis amigos lo hacen. Es que mi mamá, todos mis amigos se tatúan, todos mis amigos se ponen piercing, todos mis amigos hacen esto o hacen lo otro. ¿Y qué dicen las mamás? Porque así les enseñaron en la acreditación de maternología, que todas las mamás van, les enseñan a decir, y si tus amigos van y se tiran de un barranco, tú también lo haces. Y tú piensas que es una frase así normal que dicen las mamás, frase de mamá. No, es una frase que tiene muchísima sabiduría, y es precisamente la sabiduría que hoy nos está impulsando el apóstol Pablo, la libertad de la moda. No hacemos la moda simplemente porque así lo hacen mis amigos. Y si todos tus amigos se van y se tiran de un barranco, ¿tú también lo haces? Por supuesto que no. Hacemos las cosas no porque todo el mundo lo haga. Hacemos las cosas porque Cristo, porque somos leales a Cristo, porque somos sometidos a Cristo, porque somos sometidos a lo que Cristo nos ordena y a sus principios y a su libertad. Y no importa a dónde vayan todos nuestros compañeros, nuestros amigos, a dónde vaya el mundo, nosotros vamos a donde va Cristo y seguimos a Cristo. Y por eso, como estudiamos el miércoles pasado, a veces nos toca ir contracorriente, a veces nos toca ir contra la moda. Y hoy día, hermanos, eso es más cierto que nunca. Miren, esta primera enseñanza que vimos hoy, libertad contra el tradicionalismo, es algo que le tocó luchar sobre todo a la generación de mi padre. A la generación de mi padre le ha tocado ir en contra del tradicionalismo. Las iglesias cristianas de antes eran muy tradicionalistas y luchaban contra eso, contra la adoración al púlpito, y costaba trabajo traer una guitarra a la iglesia. Era una cosa, para algunos era pecado. Y bueno, los cristianos tuvieron que luchar, entre ellos mi padre es un paladín de la lucha contra el tradicionalismo y el legalismo y todos estos falsos evangelios. Y hoy día nuestras iglesias, algunas siguen luchando contra el tradicionalismo, pero gracias a Dios hay muchas iglesias. De Iglesia Bautista Oreb ha luchado contra eso. No es una iglesia que digamos es su mayor lucha. Pero hoy, mis hermanos, hoy creo que la lucha que nos toca pelear a la mayoría de nosotros en el contexto, no significa que no sigamos luchando contra el tradicionalismo, pero creo que a nuestra generación, a los que son de mi edad, a lo que nos toca luchar es contra la moda. Nos toca luchar contra la tendencia de seguir las ideologías del mundo. Porque hoy día, incluso muchos cristianos están siendo apantallados, están siendo alumbrados, están siendo atraídos por lo que todo el mundo hace, por lo que nuestra generación hace, por las ideologías que se ven bien. Es que se ve bien eso, se ve bien poner este hashtag y se ve bien aceptar no sé qué práctica, ya sea sexual o médica, y se ve bien aceptar eso, y se ve bien luchar por esta causa y apoyar estos movimientos, y se ve bien, es la moda, se ve bien, y si lo haces tienes puntos, si lo haces tienes buena reputación, si lo haces la gente te dice, ay sí, qué bueno que estás en el equipo correcto, y se ve mal que estés en contra de ciertas cosas en el mundo. Pero Dios nos ha llamado a no vivir de acuerdo a la corriente, de acuerdo a la moda, de acuerdo a lo que todos hacen. Quizá Dios nos puede decir como nuestras sabias mamás, porque sabia es mamá, como dice la canción de la película Enredados, sabia es mamá. Y mamá dice, y si todos tus amigos se van y se tiran de un barranco, tú también te vas a tirar un barranco. No, mis queridos hermanos, Dios nos dice eso hoy. Dios nos dice esta frase de mamá, y si todos tus amigos van y apoyan esta causa, y si todos tus amigos van y usan este hashtag o se dejan apoderar por esta ideología, tú también vas con ellos simplemente porque vas con la moda. No, nosotros estamos sometidos a Cristo, no a la moda. Y durante muchos momentos de nuestra vida, mis queridos hermanos, nos toca ir contracorriente. Y como dijimos el miércoles pasado, nos toca a veces quizá perder popularidad, tener mala reputación quizá entre algunos porque no apoyamos ciertas cosas, y ser quizá impopulares, no tener tantos likes, no tener tantos seguidores. ¿Saben qué? ¡Qué bueno! Porque Dios no nos ha llamado
Dios nos ha llamado a ir con la corriente, a ir con la moda y a ser súper famosos. Porque el día de hoy, para ser famoso, para tener muchos likes, para ser un super influencer de los que son seguidos por millones, tienes que ir con la moda y tienes que darle a la gente lo que quiere oír. Y tienes que usar los hashtags que todo el mundo usa y apoyar las causas que todo el mundo usa. Y hay mucha gente que lo hace simplemente para eso, para satisfacer a la gente, a las masas. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ser libres de la moda. Así es que escucha a Dios que te dice. Y si todos tus amigos van y se tiran de un barranco, tú también. No, porque sabia es mamá, porque sabio es Dios. Y entonces esa es la segunda libertad. Ya llegó mi esposita hermosa, gloria a Dios. Número 1, libertad del tradicionalismo. Número 2, libertad de la moda. Número 3, libertad del consenso. Somos libres del consenso. Y ahora sí, somos libres de la frase, todo mundo lo hace, porque todo el mundo lo hace. No, mis hermanos, no hacemos las cosas porque todo el mundo lo hace. Algunos piensan que ser libre es hacer lo que todo el mundo hace. Es que yo quiero poder hacer lo que todo el mundo hace. Y eso, ¿cómo nos lo inculcaron? Porque, les repito, la generación de mi padre luchó contra el tradicionalismo. Y la generación de mi padre eran gente que sus papás les decían, no estudias música, estudia una carrera de verdad. Y no vas a andar muriéndote de hambre porque estudias. Y entonces muchas de las películas y muchas de las historias que se predicaban en las generaciones pasadas eran la clásica historia, ¿verdad? De un joven que soñaba con ser músico y soñaba con tocar en los grandes lugares y su familia, ¿verdad? Sus malos padres, no puedes ser músico y no puedes cumplir tus sueños, y entonces la frustración, y entonces a nuestra generación se nos impulsaba, ¿verdad? Sí, cumple tus sueños. Y dicen que la generación de mi padre es la última generación a las que sus padres les pegaban y es la primera a los que sus hijos les pegan ahora, ¿verdad? Porque ellos querían ser papás buena onda y ahora hay papás muy buenas. Sigue habiendo papás tradicionalistas que no dejan a sus hijos hacer cosas, pero ahora hay muchos padres, ¿verdad? Sí, buena onda, sí, que mi hijo haga lo que quiera y hasta dejan que sus hijos hagan digamos, que sean no solamente libres, sino libertinos y hagan de todo. Y bueno, por eso ahora vamos a decir que Dios también no solamente nos manda a ser libres de la tradición y libres del que siempre es hecho así, sino que también nos llama a ser libres del consenso, libres del todo mundo lo hace, libres de lo que hace el populacho, libres de Dios nos ha llamado a ser especiales. Somos nación santa, somos pueblo escogido por Dios, mis queridos hermanos. La historia de la Biblia está basada en esa idea. Desde el principio, cuando Dios escogió un pueblo, ahí en Génesis 12, que Dios llamó a Abraham y le dijo, vente, voy a hacer de ti una nación especial. Y eso no significa que Dios despreciara a todas las demás naciones, no significa que Dios odiara a las demás naciones, lo que significa es que Dios quería hacer algo en el mundo para bendecir a todo el mundo, pero para bendecir a todo el mundo Dios escogió un pueblo en especial. Y por eso Dios le dijo a Abraham, te voy a llamar para que seas bendición a todas las naciones. Y después Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Isaac, su hijo, hizo pacto con Israel, el hijo de Isaac, y luego hizo pacto con toda la nación, con Moisés, y Dios en cada momento les decía, van a ser un pueblo especial, y Dios les dio leyes. Y estas leyes no son leyes como dijimos hace rato, ¿verdad? Para cumplirse nomás, porque sí, no, son leyes. Y el propósito de la ley era hacer de este pueblo un pueblo especial, un pueblo apartado, un pueblo que no hacía las mismas cosas que el mundo, un pueblo que se distinguía. Mis queridos hermanos, los cristianos somos eso, somos gente que se distingue, somos gente especial. Y eso no nos debe llevar a la soberbia de, sí, somos especiales. Es que no somos del populacho, no somos de la chusma. No es para tener actitud de Kiko, chusma. Al contrario, es para tener actitud de siervos. Venimos aquí para servir al mundo, pero eso nos llama al desafío de ser especial, de ser diferentes. Claro que ser cristiano es ser diferente. Hay muchos cristianos luchando por ser iguales. No, es que los cristianos, sí, o sea, sí soy cristiano y todo, pero no te preocupes, o sea, soy igual, o sea, hago lo mismo que todos. Y no, claro que no. Ser cristiano sí es ser diferente. Es amar cuando el mundo odia. Es servir cuando el mundo busca ser servido. Es comportarse, es vivir de manera diferente. Hay quien piensa que ser cristiano no cambia tu manera de ser y de actuar. ¡Claro que sí! Ser cristiano cambia tu manera de ser y de actuar y no puedes ser cristiano si haces exactamente todo lo que el mundo hace, porque ser cristiano es ser diferente. Dios nos libera del consenso y Dios nos llama a ser libres del consenso y del todo mundo lo hace.
Número 1, libertad del tradicionalismo. Número 2, libertad de la moda. Número 3, libertad del consenso. Y número 4 y último, libertad de la tiranía. Libertad de la tiranía. Esto es ser libres del porque yo lo digo. Porque lo digo yo. Esta también es frase de mamás, aunque esta no la vamos a alabar. Esta no la vamos a encomiar. Porque yo lo digo. Dijimos libertad del tradicionalismo porque siempre lo hemos hecho así. Libertad de la moda porque todos mis amigos lo hacen. Libertad del consenso porque todo el mundo lo hace. Y libertad de la tiranía porque yo lo digo. Hay quienes hacen las cosas y quieren que así hagamos las cosas porque yo lo digo. Como dijo Luis XV o Luis XVI, o quién era el que decía, el Estado soy yo, en la época del absolutismo francés, y decía, la ley soy yo. Y llegaban los pensadores ilustrados con todos sus conceptos de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y acerca del Estado dividido en 3 poderes y de darle poder al pueblo y la democracia. Y llegó el rey absolutista, Luis XVI, y les dijo, a mí me vale gorro lo que ustedes digan con sus teorías sociales, el Estado soy yo, la ley soy yo, y en este reino se hace lo que yo digo. Por eso Dios nos libera de la tiranía, mis queridos hermanos, porque esto no es vivir en cristianismo. Vivir en cristianismo no es hacer lo que nos dice alguien, no es hacer lo que nos dice una autoridad, no es hacer lo que nos dice un cacique. Eso pasa en las iglesias. En las iglesias a veces hay caciques que quieren tener todo controlado. Pasaba en la iglesia de los Gálatas. Llegó un grupo de caciques que querían decirles a todos lo que debían de hacer. Y se me circuncidan porque así siempre lo hemos hecho y porque yo lo digo y porque así es como debe ser. Y a veces en las iglesias hay este cacicazgo que nos quiere imponer ciertas cosas que hacer, ciertas cosas que decir y ciertas formas como vestirnos y ciertas cosas que decir. Y Dios nos hace libres del cacicazgo. Dios nos hace libres de estas autoridades tiránicas del mundo que quieren imponer sus ideas sobre todos porque ellos lo piensan, porque así lo digo yo. Dios nos hace libres de eso. Nos hace libres de la tiranía. Y estamos llegando al final de este sermón, pero quisiera repasar nuestras 4 enseñanzas. Somos libres del tradicionalismo. Somos libres del tradicionalismo. Libres porque siempre lo hemos hecho así. Somos libres de la moda. Somos libres porque todos mis amigos lo hacen. Somos libres del consenso, porque todo el mundo lo hace así. Se parecen estos dos, pero no son iguales. Y somos libres de la tiranía, porque yo lo digo. No somos esclavos de alguien, de un ser humano ni de ninguna autoridad humana. Somos esclavos de Jesucristo. Y solamente en Jesucristo hay verdadera libertad. Vamos ahora al desafío, mis queridos hermanos. Y para el desafío quiero contarles una ilustración que es una cosa de la vida real. Quiero ir a la vida de un hombre de Dios que fue libre del tradicionalismo, que fue libre del consenso, que fue libre de la moda, que fue libre de la tiranía, al grado de poner su vida en peligro. Este era un hombre que vivió en el siglo XVI, por allá de 1500. Era un monje agustino, se llamaba Martín Lutero, y él era esclavo de la tiranía, era esclavo del tradicionalismo, era esclavo de la moda, era esclavo del consenso. Vivía en completa opresión espiritual porque era esclavo de estas cosas. Y él pensaba que Dios era un Dios enojado, porque así le habían enseñado, que era un Dios que buscaba castigar a la gente, que buscaba condenar a la gente por su pecado, que era un Dios enojado, que buscaba mandar al infierno a todos porque estaba enojado y que solamente andaba buscando a ver quién tenía pecados para mandarlos. Y él vivía angustiado y espantado por esta clase de Dios. Y se confesaba todos los días de su pecado. Y todo lo que hacía le parecía pecado. Y todo lo que hacía se preguntaba, ¿será que Dios se enojó por esto? ¿Será que Dios me va a castigar por esto? ¿Será que Dios le parece pecado esto? Y así vivía Martín Lutero hasta que leyó la Biblia y descubrió que en Dios hay libertad, no esclavitud al tradicionalismo, porque en esta religión que él había aprendido se había enseñado por siglos que así era y se vivía bajo él porque así lo hemos hecho siempre. Y se vivía bajo él porque todos lo hacen así, porque vivía en una sociedad donde todo el mundo vivía bajo estas reglas y todo el mundo vivía así. Y era la tiranía de una iglesia que gobernaba todo. Y Martín Lutero se atrevió a ir en contra del tradicionalismo, en contra de la moda, en contra del consenso. Se atrevió a ir en contra de todas esas
de todas esas tiranías, de todo ese tradicionalismo, cuando leyó en la palabra de Dios que en Cristo Jesús hay libertad y que la salvación en Dios no viene por cumplir ciertas modas, no viene por cumplir ciertas reglas, ni por hacer lo que todos hacen, ni por hacer lo que diga no sé qué autoridad. La libertad viene cuando nos entregamos a Jesucristo y por gracia de Cristo Jesús, entonces conocemos la verdadera libertad. Y él estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida, porque empezó a predicar estas ideas de libertad y empezó a predicar y empezó a compartir lo que Dios había dado a su vida, la libertad que hay en Cristo Jesús, que es una salvación solo por gracia y solo en Jesucristo por medio de la fe, no por ninguna ley. Bueno, ¿qué creen? Justamente como iba en contra de la corriente, pues la corriente lo quería detener y lo empezaron a perseguir. Los poderosos de su época, tanto los poderosos religiosos, el papa de su época, como los poderosos políticos, lo empezaron, el emperador Carlos V, el de los chocolates, que era el emperador más poderoso que había existido en todo el occidente en esta época. Sobre sus dominios no se ponía el sol y bueno, hasta una fábrica de chocolates tiene, mis queridos, ustedes se lo comen ahí. Carlos V lo empezaron a perseguir y lo llamaron, le dijeron, ven, así como el director le dice al que se porta mal, ven, véngase para mi oficina, véngase para una dieta. Una dieta era una reunión de los poderosos de aquella época. Y en esta dieta de Worms, en 1521, le dijeron, te vas a retractar de todo lo que has dicho si no te matamos. Así, te vas a retractar de todo lo que has dicho, porque Martín Lutero escribía libros y escribía tesis y escribía cartas en las que predicaba la libertad en Cristo Jesús. Y le dijeron, el Papa y el Emperador, véngase aquí a la dieta de Worms y nos va a dar cuentas de todo lo que ha escrito y se va a retractar. Y le pusieron todos sus libros enfrente y le dijeron, te nos retractas en este mismo momento si no te matamos. Y miren lo que contestó Martín Lutero. Estas son palabras de Martín Lutero en 1521, en la dieta de Worms, en la dieta de Worms. Si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo se han equivocado, contradiciéndose a sí mismos. Y si no se me convence por medio de testimonios de la Escritura y argumentos razonables, por los textos de la Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Que Dios me ayude. Amén. ¿Cómo ven, hermanos? Este monje agustino, un donadie, se le para enfrente al emperador Carlos V, se le para enfrente al Papa, y les dice, no me retracto, ni me hago un lado, como dice la canción de mi amigo Noah, no me retracto ni me hago un lado, porque estoy en la palabra de Dios y estoy cautivo por la palabra de Dios. Ojalá que los cristianos de ahora fuéramos la mitad de valientes de Martín Lutero para poder decirle a las ideologías de este mundo, para poder decirle a los caciques de este mundo, las tradiciones de este mundo, a la moda de este mundo, al consenso de este mundo, a la tiranía de este mundo. No me retracto ni me hago un lado y aquí estoy firme contra todos los poderes de este mundo, porque estoy firme en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo. Y soy libre de ustedes, soy libre de todas sus ideas, soy libre de todos sus poderes, porque Cristo me hace libre. Esta es la libertad renovada a la que el apóstol Pablo nos llama y a la que Cristo Jesús nos desafía el día de hoy. Oremos. Señor, te pedimos que nos hagas libres en ti, Señor. Permítenos ser libres en tu gracia maravillosa. Libres del tradicionalismo, libres del porque siempre lo hemos hecho así, libres de la moda, del porque mis amigos lo hacen así, libres del consenso porque todo el mundo lo hace y libres de la tiranía porque yo lo digo, Señor. Solo somos esclavos a ti y por eso somos libres. Permítenos ser tan valientes como Martín Lutero, Señor, y enfrentarnos a los poderes de este mundo y decirles, no me retracto y no me hago un lado, porque estoy firme en la roca que es Cristo. En el nombre de Jesús, amén.